Buenas tardes, nosotros somos el equipo que está conformado por Casillas Rodríguez, Jesús Omar, Monroy Valle, Robles Guerrero, Torres Osuna y yo, Fernanda Peñalosa, y vamos a presentarles nuestro sistema que es el uso del MG y LEDs para la rehabilitación. Primero, lo que todo vamos a dar es una introducción de nuestro proyecto que consiste en decir que el electromiógrafo es un dispositivo que adquiere la señal proveniente de los impulsos eléctricos de los músculos en reposo cuando se hace contracción leve o energética a través de los electrodos incrustados en la piel del paciente, que ayuda a la detección de enfermedades neuromusculares o problemas de motricidad en algunos pacientes. La finalidad de nuestro proyecto es que la persona tenga una vida autónoma dependiendo en el menor grado posible de los demás. La rehabilitación física, en pocas palabras, apunta a la funcionalidad corporal de las tareas de la rehabilitación que pretenden que el individuo mejore su movilidad y sus habilidades físicas a partir de ejercicios, masajes y otras técnicas fisioterapéuticas. Lo que nosotros queremos lograr con el MG en la rehabilitación es ver el entendimiento de las posibles mejoras en la persona. Además, ayudar y orientar al individuo en cómo entrenar el músculo para que esta lesión les afecte lo menos posible en su vida cotidiana. Y allí, cuando entra nuestra propuesta, es utilizar un MG mostrándoles a los pacientes cómo es que están mejorando día con día. Para nuestra justificación, nosotros propusimos la creación de este MG enfocado en la rehabilitación física, que es muy importante, pues a menudo este es muy duro para los pacientes, ya que después de sufrir un accidente o una lesión, o ya sea también por enfermedad, es necesario recuperar las capacidades de los pacientes a través de técnicas y ejercicios para así poder reincorporarse a las actividades cotidianas. El electromiógrafo, explicado detalladamente, es la prueba en la cual analizamos cómo está funcionando nuestros nervios y o músculos. Es como si esos fueran un cable. Durante los tratamientos de rehabilitación en un MG estándar solo presenta gráficas o números en la pantalla y que normalmente los pacientes no pueden leer o entender. El fin de nuestro proyecto es que los resultados no solo los pueda interpretar un especialista, sino que además los pacientes puedan visualizar su progreso durante cada cita a través de una serie de LEDs que se van a encender dependiendo de la fuerza que van adquiriendo durante la terapia. Es decir, podrán ver la evolución que tienen mediante cada rehabilitación. Usualmente, los pacientes se agobian porque ellos mismos no logran ver un resultado, por lo que se desmoralizan y pierden toda la motivación. Una forma de que los pacientes estén siempre motivados es el percatarse a través de algo tangible o visible cuánto han mejorado en la rehabilitación y así poder motivarse para continuar en estos procesos. Es por eso que nosotros a través de este proyecto los pacientes podrán notar su progreso en cada etapa del tratamiento. Para el estado del arte, estuvimos investigando que el uso clínico del MG de superficie para el tratamiento de desórdenes más especificados en la década de los 60 fueron en los años 1966. En los comienzos, algunos médicos introdujeron el método clínico para escanear una variedad de músculos utilizando un dispositivo para el sensado del MG. Con el paso de los años, el uso del MG han tenido mejoras en los materiales conforme van pasando los años, que en consecuencia han mejorado y facilitado el manejo del equipo por parte de los usuarios. El MG se ha utilizado para evaluar el estado funcional de los músculos esqueléticos y ayudar en el entrenamiento y rehabilitación neuromuscular en diversos deportes. El MG se puede utilizar para analizar las disfunciones musculares en los atletas, detectar patrones inapropiados de activación muscular y ayudar a establecer y evaluar los resultados de tratamiento en afecciones como la incontingencia y el dolor lumbar. El dolor lumbar en los atletas es una condición resistente al tratamiento y con la compresión de este síndrome solo ha sido posible mediante el uso del MG. El uso del MG también ha permitido que los atletas tengan muchos años más de carrera profesional en los respectivos deportes a comparación de los años pasados. Ahora yo les voy a hablar sobre los objetivos. Y bueno, como objetivo general nosotros queremos que el paciente vea esto como una herramienta que le ayude a la rehabilitación y además que sea como algo interactivo y que no sea lo mismo que siempre solemos ver en los hospitales, ya que, como mencionó mi compañera Fernanda, el funcionamiento de este sería ver la mejoría mediante los LEDs y ya cada paciente al ver un LED que prenda y a la otra que tenga su siguiente rehabilitación, ver que prenden más LEDs, se motiven un poco más a seguir con este patrón de rehabilitación para la rehabilitación completa de lo que necesite cada paciente.
Y como objetivo específico, tenemos de que queremos que esta sea una herramienta que la vea cualquier hospital y además, pues también que tengamos una tipo de actualización cada 2 años para que esto no se quede atrás y sigamos siendo una competencia en el mercado, que pueda abordar los niveles de mejora de los pacientes desde su primer chequeo hasta el último y pues por lo menos entrar en el 70% de todos los hospitales de México dentro de 5 años. Y por último, nuestro mayor objetivo sería tener la aceptación por parte de nuestros usuarios, tanto como de los doctores como de los pacientes. Y se espera tener esta función dentro del primer mes en su lanzamiento de nuestro. Y pues los materiales. El circuito del MG cuenta con varias especificaciones tales como la alimentación de 9 voltios por corriente directa. Estas captan las señales eléctricas de un cuerpo desde un voltaje de 150 volt y las frecuencias de las señales de entrada oscilan entre 5 y 150 Hz. Y los dispositivos activos del circuito, como el electrodo de Ambiderm, los amplificadores TL082, amplificador AD620, los LEDs, el microcontrolador de SPIC 30F4013, las resistencias de precisión, los cables para el electrodo, el protoboard, los cables, los jumper y pues ya. En la parte del desarrollo, en el diagrama de flujo, tenemos cómo se comporta nuestro circuito o nuestro prototipo, en donde lo primero que hace es la etapa del mesurando, que es donde quiere la señal del MG a través de los electrodos, que en este caso serían los sensores, para así pasar a una amplificación, ya que esa señal es muy pequeña. Una vez que esta señal se amplifica lo suficiente para ser visible, pasa por 3 tipos de filtro. El primero de ellos es el filtro pasabajas, después el filtro pasaaltas y así formando un filtro pasabandas. Y por último, por un filtro notch que nos permite eliminar las frecuencias de 60 Hz. Una vez después de esto, se realiza un acondicionamiento de la señal, que es para levantar nuestra señal. Una vez que ya tenemos nuestra señal, a través de un microcontrolador se realiza la conversión ADC para que así nuestra computadora pueda leer los datos. Por último, con esta misma conversión de la señal, se realiza el encendido y apagado de los LEDs. Aquí en la parte de algoritmo incluimos el código fuente que se ocupó para el microcontrolador, el cual será explicado en otro video más adelante cuando se muestre el funcionamiento del microcontrolador junto con el MG. En sí, es en resumen de cómo se utiliza o las configuraciones que se tienen para realizar las conversiones de ADC, velocidades de tiempo, así como también los procesos de escritura o de impresión de datos, así como también los rangos en los que se manejan los distintos números de LEDs para que se enciendan o se apaguen con diferentes valores de las señales. Después tenemos los esquemas eléctricos y mecánicos. En esta parte incluimos los diagramas de cada uno de los componentes del MG realizados en Proteus, en donde se pueden ver los componentes que se utilizan, como el AD620, el filtro pasaaltas, el filtro pasabajas y el filtro notch. Cada uno de estos probando con los valores para ver su funcionamiento y después llevarlo a la implementación en físico. En nuestro modelo de base de datos
En sí se resume en todos los datos que se requiere guardar para el paciente, como su nombre, apellido, así como también los datos del MG. En las simulaciones de nuestro prototipo, las cuales lo hicimos en Arduino, se pueden ver cómo se realizaron este tipo de pruebas antes de tener el prototipo ya final, en donde con el uso del Arduino pudimos ver cómo se comportaba nuestro MG prendiendo diferente cantidad de LEDs, así como también las conexiones que éste ocupaba, tanto para el codo, actuando como tierra, y el rojo positivo y el verde negativo en nuestros brazos para adquirir la señal. A continuación, les expondré cuáles fueron nuestros resultados de los pacientes que tuvimos. Bueno, fueron 3 en total y a cada uno se le realizaron 2 pruebas en los 2 brazos. Para esto tenemos el primer individuo, que pues los 3 individuos se caracterizan por tener, por ejemplo, un estilo de vida sedentario, otro más activo y otro por tener algún tipo de lesión. Bueno, en el primer individuo tenemos que es un individuo muy sedentario, por lo que no hace mucho ejercicio dentro de su vida diaria. Dentro del segundo tenemos a un individuo que tiene una lesión en su brazo, que, que por los antecedentes es una persona también con un estilo de vida un poco más normal, tiene más actividad física y a este se le realizaron en el brazo derecho, que el que tiene lesionado, y en el brazo izquierdo. Y por último tenemos al individuo 3, que esta es la persona con más actividad física que realiza, porque lleva haciendo actividades desde hace aproximadamente 4 años. A ella también se le realizaron en las pruebas en el brazo izquierdo y derecho. Y para el individuo 1, aquí tenemos los resultados dentro de la gráfica. Como podemos ver, la gráfica llega hasta un pico de 5 volts, hasta un pico de 5, y se tomaron pruebas de más de 800 pruebas, y podemos ver en la gráfica que no es muy continua. Para el segundo se ve un poco más la gráfica, un poco, por así decirlo, que se nota que no es una señal normal, sino que tiene lesiones en el brazo, que este es el brazo derecho, y se puede ver que es más difícil que la corriente eléctrica dentro de las fibras musculares se note más. Y por último tenemos a la persona que es más activa físicamente, que podemos ver que en la gráfica se ve más normal y se ve que es muy continua. Después tenemos nuestras conclusiones de nuestro circuito, que pues vimos que las pruebas de funcionamiento se logró observar que el circuito se comporta en base a las predicciones hechas por nuestro equipo. De las 6 pruebas que hicimos, a las 3 personas diferentes se pudo observar que se captó de manera clara, incluso para la persona que tenía el brazo derecho lastimado. Durante la primera prueba, pues se observaron las variaciones de las señales que en todo momento dentro del rango. También para la segunda persona se obtuvo los resultados, incluso incluso si la persona tenía una lesión. Y ya el tercer, que fue el mejor de todos los resultados, también se pudo ver que los captó de manera clara. Y pues en general nuestro circuito fue capaz de realizar las mediciones dentro de lo esperado, por lo que se puede decir que se hizo con éxito el circuito. También tenemos los análisis de los resultados obtenidos como un prototipo, y también como resultado final ya se puede decir que fue realizado con éxito, ya que fue capaz de realizar sus funciones de manera correcta. Creemos que como prototipo fue una gran base para nosotros, eh, para nuestro proyecto. Es por eso que hemos llegado a la conclusión de que nuestro prototipo final y nuestro resultado final fue completamente seguro y ya se puede utilizar de manera fácil para los usuarios.
Para nuestra reflexión, pues creemos que gracias al haber podido desarrollar este prototipo como proyecto durante el cuatrimestre nos dejó mucha experiencia y ya gracias a esa experiencia pudimos terminar nuestro prototipo ya final con nuestro circuito. Y pues creemos que incluso si este es nuestro dispositivo final, todavía se le pueden ir agregando mejoras al proyecto dentro de un futuro para ya, por así decirlo, que se mande a un mercado mayor. Tenemos aquí el glosario que serían algunos, algunos elementos que se pueden dificultar para personas que no conozcan mucho del tema, como lo son las resistencias, que son elementos electrónicos cuya misión es dificultar el paso de la corriente. Después el capacitor que se encarga de almacenar y liberar la energía. Nuestro protoboard, que es donde irán todas las piezas electrónicas como cables, las resistencias, entre otros, y nuestro cable jumper, que son los cables encargados de transmitir la energía. Y estas serían por último nuestras bibliografías, que las tomamos de un total de 4. Ahora les hablaré acerca de los manuales de nuestro electromiógrafo, tanto como el de usuario como el de mantenimiento. En el manual de usuario, pues consta de 4 apartados. El primero son los procedimientos previos a la utilización del equipo, donde explica las indicaciones a seguir para el paciente y el aplicador antes de realizar una prueba con el electromiógrafo, como no tomar nada que contenga cafeína, retirar el exceso de vello de la piel y con qué materiales hacerlo. El siguiente apartado es el de la colocación de los electrodos, que aunque la colocación de los electrodos va a depender del tipo de prueba que se va a realizar. El tercer apartado nos va a hablar acerca de las conexiones y alimentaciones que va a tener nuestro MG para que funcione correctamente, como el uso de las pilas en serie y el uso del convertidor TTL. Y por último tenemos el uso de monitor serie y la base de datos de los pacientes, en donde se habla de manera general del funcionamiento de los formularios para poder acceder a la base de datos de las lecturas del electromiógrafo de cada paciente. Después tenemos el manual de mantenimiento, que consta de 4 apartados también. El primero es el de la limpieza, donde se nos indica cuáles son los pasos a seguir para mantener nuestro electromiógrafo limpio y aumentar la vida útil del dispositivo, como el que el equipo no necesita ser esterilizado, pero los electrodos y accesorios que tengan contacto directo con el paciente sí deben de ser desinfectados. También indica qué materiales son los recomendados para realizar la limpieza, como el aire comprimido, que es para la limpieza interna, y un paño de microfibra para la limpieza externa. El siguiente apartado es el de mantenimiento, donde se indican las condiciones de mantenimiento para evitar potenciales fallos, como el regular el funcionamiento de los accesorios, verificar la continuidad de los cables y el reemplazamiento de los consumibles. También tenemos el apartado de materiales, donde se da a conocer una descripción de las especificaciones técnicas de cada uno de los componentes del electromiógrafo. Y por último tenemos las precauciones y advertencias al usar ciertos componentes como los electrodos, baterías, microcontroladores y amplificadores operacionales.